Bueno, el panorama es de un transporte en caída libre. Lo decía Héctor, recién agarró con alfileres todo. Hoy porque pone plata a la provincia, vuelven a circular, pero el jueves puede haber otro nuevo paro. Y al margen de la cuestión salarial, el servicio que va también se va despedazando, particularmente en el interior de la provincia, con frecuencias que desaparecen, servicios cada vez más complicados, las unidades también. Bueno, vamos a sumarla a Gabriela Origlia. Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y una de las preguntas es, ¿qué sucedió en todo este tiempo para que decante de esta manera y sea actualmente un servicio que no le es afable a nadie, en definitiva, ¿no? A ninguno de los sectores? Nunca volvió incluso a las frecuencias y a la calidad del servicio que había antes de la pandemia, ¿no? Claro, así es. La pandemia precipitó una crisis que ya venía, que era este boleto subsidiado, en donde se tenía con alfileres las finanzas de las provincias, de las empresas, y con la pandemia cayó todo. No han vuelto prácticamente a ningún destino todo el año, no estoy hablando de temporada de enero a Villa Carlos Paz, que inclusive recuerden que hacíamos referencia a que había muy pocas frecuencias, por ejemplo, después de las 12 de la noche, y mucha queja entre Villa Carlos Paz y Córdoba, ¿no? Sí, y mucha queja también, mucha queja. Mucha queja. ¿Y qué es lo que sucede? Nos ayudamos con algunos números y vemos cómo era la cuestión hasta el mes de diciembre. Con el Fondo de Transporte de Compensación que ponía la Nación giraba 800 millones de pesos a las empresas de interurbano y otros 800 millones, porque eso era el compromiso, ponía la provincia. En todos los casos era la misma cifra que aportaba el gobierno nacional, tenían que aportar las provincias. Vean acá, 1.600 millones de pesos hasta fin de año, y eso se cortó. Claro. Cuando salió el decreto nacional, la decisión primero y el decreto después, que no había más fondos para el transporte, las empresas dejaron de recibir en el mismo momento la ayuda de la Nación y la ayuda de las provincias. Y veamos lo que sucedió desde entonces hasta ahora. Y los números claramente explican la cara de esta señora que quería viajar, que contaba recién el desasosiego y la angustia de la pasajera que recién contaba Héctor. En enero, el boleto interurbano subió 97,4%. En febrero, 44,2%. En marzo, 32,8%. O sea, estamos muy por encima de la inflación de este año. En el 2023 había aumentado 148%, con lo cual había quedado por debajo, alrededor de 60 puntos menos de la inflación acumulada el año pasado. Lo recuperó en el mes de enero y empezó una escalada que hasta marzo fue acumulando y hoy está muy por encima de la inflación de los primeros 3 meses del año y muy lejos del bolsillo de los usuarios. Gaby, recién decía Héctor Emanuele que se está trabajando en rediseñar el sistema, porque hay una cuestión acá que ha desaparecido, que es la plata del Estado. Es decir, siempre en los últimos años finalmente aparecía plata. Ahora lo ha puesto la provincia circunstancialmente, pero no están los fondos de la Nación y no va a haber más, por lo que, digamos, sigue siendo la política del gobierno de Milei. Hay una pata que ya no está, entonces hay que cambiar todo y uno se pregunta de dónde van a venir los ingresos para que funcione el sistema, ¿no? Yo la verdad que es algo que hagan magia, no veo un rediseño que no sea con más aumento de tarifas. Sí. Porque ¿de dónde sacás 2.000 millones más por mes si no es a partir de las tarifas? Claro, muchas veces hemos hablado de que en el mundo se subsidia el transporte, ¿no? En la mayoría de los países. En todos lados, porque a ver, la ruta, hay rutas que son mucho más utilizadas. Volvamos, Villa Carlos Paz, Córdoba, Altagracia, Córdoba, que son casi ciudades dormitorios, Malagueño, Córdoba, ciudades dormitorios donde además tenés chicos, trabajadores que van y vienen, no tienen la misma cantidad de pasajeros que puede tener Cruz del Eje, Salzacate, Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general hay subsidios, en el mundo hay subsidios, pero sin subsidios la única manera de ingreso de una empresa es a través de la tarifa. No hay otra posibilidad, porque si no te la pone el pasajero
y no te la pone el Estado, ¿quién la pone? Nadie. Las empresas no trabajan a pérdida. ¿O cuánto tiempo pueden trabajar a pérdida? Y por otro lado, ¿cuánto más se puede subir el precio de un pasaje de transporte interurbano? Porque Claro. ya está por las nubes y muy difícil de acceder y muy difícil de pagar. ¿Cuánto más se puede subir ese techo? Empieza una crisis que es esa. ¿Hasta dónde podés, sin que haya un corte abrupto de pasajeros? Y entonces, como tenés poco volumen, tenés que seguir escalando el precio. Claro. Hoy la gente de AOITA, de una de las cámaras y de la otra cámara que reúne a los empresarios, planteaba esta mañana que el Estado le mandara directamente el dinero a los empleados, a los choferes, para de esa manera cubrir parte del salario, porque todo esto empezó, como lo recontaban ustedes recién, en la paritaria. Sí. Eso es imposible de pensar. Si el Estado le manda dinero directo a los sueldos de un empleado, a los 3 meses el Estado termina siendo la patronal de ese empleado. Tal cual. O sea, es una alternativa impensable, porque si no terminás tomando empleados que eran de empresas privadas. Me parece que volvemos a un problema que es el que estamos viviendo también en las tarifas del transporte urbano. No hay otra manera más que o pone el Estado o pone el usuario. En el medio no hay alternativa. Bueno, veremos qué se decide el miércoles como primera instancia, cuando las partes vuelvan a sentarse y empiecen a diagramar esta reconstrucción del sistema integral de transporte interurbano, ¿no? Pero, Veremos qué sale de ahí. Que podés hacer un parche que es menos frecuencias, para que las frecuencias que hayan tengan más usuarios, pero digo, con eso solo no alcanza, salvo que pongas 3 recorridos al día entre las ciudades de más volumen de pasajeros. Estamos frente a un problema importante. Bueno, estamos viendo lo que pasa cuando se liberan las tarifas casi de manera completa, la discusión de hoy de las prepagas. Tal cual. Estamos viendo eso, ¿no? O sea, se termina subiendo, lo que estuvo pisado empieza a crecer a mucha más velocidad que los ingresos de los clientes o de los usuarios. Gaby, excelente el panorama como siempre, excelente la explicación. No, El panorama es oscuro. El panorama es oscuro. Gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Abrazo. Gracias.